Bienvenidos, estimados auditores, telescuchas que nos siguen a diario en la www.radiomiradordelgallo.cl. Radio Mirador del Gallo es una iniciativa del colectivo social y cultural del barrio San Eugenio que se transmite por la 107.9 del dial FM para todos los vecinos de Santiago Centro, además por su plataforma web www.radiomiradordelgallo.cl. El día de hoy nos vestimos de frac para atender, tenemos un gran invitado de renombre mundial. Su nombre ya está causando bastante ruido en el ámbito internacional, específicamente en España. Él es miembro y cofundador de Médicos por la Verdad, junto a la doctora Natalia Prego y otros destacados facultativos. Tenemos el orgullo de presentar y dejar con ustedes al doctor Rafael Gasso Laos. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, gusto en saludarle acá de Chile. Buenas noches allá a los amigos de España. Muy bien, pues encantado de poder hablar con ustedes ahí en una nación hermana, que precisamente mi hermano, los últimos años de su vida, mi hermano era sacerdote, ejerció el sacerdocio allí en la ciudad de Viña del Mar, durante 7 o 8 años, hasta que enfermó y tuvo que venir aquí. Entonces me hace ilusión hablar para Chile e intentar aclarar algunas cositas, si es posible. Por supuesto, doctor, y los agradecimientos especiales hacia su persona por hacer posible este contacto para el programa Contingencia. Contingencias es un programa que aborda las problemáticas no tan solo del presente, sino que también en cierta medida se hacen los análisis de lo que pueda venir a corto y mediano plazo. Y por otro lado, bueno, darle los agradecimientos antes que nada a Mario Jara, que está masificando este video en las redes sociales, a Alejandro Correa, que es la persona que sirve de enlace técnico para que esto se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible, decirle que estamos en directo con España, con el doctor Rafael Gasso Laos, así que es un honor para nosotros y darle la palabra en este minuto para los saludos a Jorge Zamora, mi partner. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, saludos ahí a Marion, a Alejandro, a los amigos que se están conectando y por supuesto aquí al doctor que está representando a Médicos por la Verdad, que es una agrupación que aparece, que irrumpe, yo creo que en un momento muy necesario, cuando muchas personas, muchos nos incluimos nosotros, muchos disidentes de esta supuesta pandemia, estamos empezando a hablar desde fuera de los ámbitos médicos, simplemente tratando de entender por qué, por ejemplo, una pandemia que tiene menos muertes que una gripe, por ejemplo, común en todo un año, genera este cierre completo prácticamente del mundo, mete a las personas en sus casas, quiebra la economía. Por lo tanto, no es difícil finalmente llegar a sospechar de que esto es una especie de encerrona de la élite financiera internacional para finalmente poder hacer un cambio de folio, un cambio de políticas económicas finalmente para poder llevar adelante su famosa premisa de control global, finalmente. No es nada más que eso, sumado al hecho de las políticas que vienen ejerciendo reducción poblacional desde hace mucho tiempo. No olvidemos, año 1974, NSCM 200, informe Kissinger, claramente un intento de despoblación. Las políticas también que hay detrás de la industria farmacéutica, que nos inoculan remedios que en mayoría, en un 60-65%, no sanan absolutamente nada, sino que tratan síntomas. Por lo tanto, claramente hay una política allí de trabajar sobre la base de no sanar a la gente realmente, sino que mantenerla constantemente enferma, porque así compran remedios finalmente. Entonces, y cuando estamos viendo finalmente a sujetos como Bill Gates, a Fauci, qué sé yo, Trump, que están supuestamente inclusive antagonizando de alguna forma, finalmente todos están detrás de una vacuna frente a algo que ni siquiera está claro todavía si existe o no. Es decir, hay demasiados vacíos científicos desde el punto de vista de la verificabilidad como para poder decir finalmente que se está trabajando en una vacuna sobre algo realmente real. Porque también, por otro lado, tenemos una cantidad gigantesca de estadísticas de enfermos contagiados y muertos a través de lo que se emana del test PCR, un test que su propio creador, el Nobel de Química 1993, Karimulin, dijo claramente no mide carga viral. Entonces, ¿frente a qué estamos acá? A un engaño gigantesco, estamos a falta de información, esto es realmente una operación, digamos, de PSYOP gigantesca a nivel global para poder finalmente ejercer control poblacional. Así que de eso vamos a estar hablando con el doctor. No sé si quieres
comentar algo tú, Jorge, antes de darle el paso al doctor? Sí, quiero partir con la primera pregunta, que me gustaría preguntarle al doctor, ¿cuál es la génesis de Médicos por la Verdad? ¿Cómo y a raíz de qué nace Médicos por la Verdad, doctor? A ver, yo conocí a Médicos por la Verdad porque me hablaron de la doctora Natalia Prego, tras una serie de escritos míos en Facebook, porque yo desde que empezó esta historia, bueno, yo llevo escribiendo hace 5 o 6 años, me gusta escribir mucho, entonces hacía mis posts en Facebook y desde que empezó esta pesadilla, porque esto es una verdadera pesadilla ya, pues yo al principio pues te lo empiezas a creer un poquito, después te lo empiezas a creer menos, después empiezas a atar cabos y empiezas a pensar que esto es algo muy raro, ¿no? Aquí se politizó mucho con el tema del 8M, de que sí se habían salido a la calle y bueno, yo decía, pero bueno, sí, pero en la calle la gente no se contagia con un virus. Normalmente es dificilísimo contagiarse en la calle. Yo cuando yo estoy jubilado hace 5 años, me jubilaron forzosamente por edad, yo tengo ahora 70 y tengo aquí con 65. Siempre que venía el invierno, venía la gripe, la famosa gripe, que todos los años viene y todos los años mata gente. Yo a mis pacientes les decía, mira, procurar evitar los autobuses, porque en el autobús estás muy cerca de la gente y te pueden contagiar. Entonces, ahí sí que te puedes contagiar cuando hay mucha carga viral. Como todos los años se contagia la gente de la gripe, pero en la calle es dificilísimo contagiarse. Es dificilísimo. Un virus no está a gusto en la calle, nunca está a gusto en el aire. Es absurdo, no tiene sentido. Y bueno, ya al lado del verano ya es de locura. O sea, el verano que te obligan a poner aquí una mascarilla en la playa o en la montaña, eso es ridículo. Entonces, yo escribía varios escritos y bueno, a mí me contestaban 5, 6, 7. Digo, bueno, si consigo que una persona se conciencie de este tema, pues yo me quedaba contento. Pero de repente escribí algo en un comentario de un periódico y eso lo que se hizo era viral. Y pasó de 10 a 100, de 100 a 1000, de 1000 a muchos más. Entonces la gente me empezó un poquito a conocer, me empezaron a pedir amistad y cada vez pasé de 500 a 5000, que creo más o menos que tengo ahora. Y entonces la gente te empieza a conocer y me decían, pues tienes que ponerte en contacto con... Yo no conocía a esta chica, a Natalia Prego. Y pues al final me puse en contacto con ella y con Ángel. Hice alguna entrevista con Ángel, así como esta parecida. Y un día me invitaron a ir a lo de Madrid. Y yo, pues bueno, tengo mi edad, estoy viviendo en una ciudad que está a 500 kilómetros de Madrid. Me da un poquito de pereza, pero bueno, al final fui. Y me incorporé, hablé de mis temas, el poco tiempo que tuve, porque aquello fue un caos al principio. Y ese es el contacto que he tenido con ellos. En el grupo lo que hago pues es mis comentarios, los comento en el grupo y eso es todo. O sea, entonces, como lo curioso del tema es que habiendo miles de médicos en España, somos muy pocos los que levantamos la voz en contra de esto. Yo tengo 3 o 4 patas de banco donde me apoyo, que sobre todo son la falta de autopsias. Es una locura que una enfermedad nueva no se hagan autopsias para ver la epatogenia y qué es lo que ha pasado. Otro tema es cómo se está haciendo la medicina primaria en España. Ahora, que desde que empezó esta historia, se hace por teléfono y eso es una verdadera barbaridad. No se puede permitir. Otra cosa es la mascarilla por la calle, que eso es que aquí me produce risa, pero es algo increíble. O sea, ¿cómo pueden obligar a niños y ancianos con 40 grados que estamos ahora a ir todo el mundo con una mascarilla? Eso es una... Y esos son los 3 puntos principales. Se puede hablar de muchas más cosas, pero yo me muevo sobre todo en esos 3 parámetros principales, ¿no? De que no se han hecho autopsias, con lo cual no se ha sabido de qué ha muerto esta gente, porque esta gente, dando por bueno el virus, se ha muerto con ese virus, pero no se ha muerto de ese virus. Como la gente tampoco se muere de gripe, la gente se muere con gripe de sus problemas que tiene.
Una persona de 40 años que coge la gripe, es dificilísimo que se muera de gripe, es casi imposible. La gente se muere pues porque avanzamos en la vida, tenemos 70, 80, 90 años y tenemos que morir, porque, como digo yo, si no te mueres, no tienes sexo. Y el sexo es como un premio a la muerte, porque necesitamos el sexo para seguir vivos de alguna manera con nuestra prole, ¿no? Entonces, es que es algo que no lo he podido entender, el tema este de la importancia que se le ha dado a un virus nuevo y encima no se ha estudiado bien, se ha hecho no sé si está sintetizado del todo o no, y aislado porque lees un sitio, lees el otro y no está claro que el virus se puede identificar al 100% y ya sabemos que las pruebas PCR, como ha dicho Jorge, no son específicas ni muchísimo menos. Aquí están empeñados en hacer pruebas a todo el mundo. En mi ciudad natal, Zaragoza, están obligando a la gente a hacer miles y miles de pruebas. Entonces, claro, salen cientos de gente positiva a esa prueba que no es específica. Y dicen que son asintomáticos. No, están sanos, no les pasa nada. En verano, ¿cómo les va a pasar con una enfermedad viral que es idéntica a la gripe? No les pasa nada. ¿Habrá algún enfermo? Pues sí. ¿Y habrá alguno que muera? Pues posiblemente sí, pero es que la gente se muere. Es que parece ser que no se tiene que morir la gente nos morimos todos. Y nos morimos por infecciones, por cáncer, por un montón de cosas. Entonces, no sé, ha venido una enfermedad que mata a menos de la mitad que mata la gripe, habitualmente la gripe, con todo lo que lleva. Y esto es una cosa mundial que yo no lo puedo entender. Veo a la gente que va con mascarilla por todo el mundo. Hay países que no. No lo entiendo. O no lo quiero entender. Qué diferente. Exactamente. Porque yo quería hablar, por ejemplo, de la población mundial. La población mundial todos los años, además de toda la política que hay de ideología de género, de abortismo, bueno, todos los años se incrementan más de 80 millones de personas. Hay más de 80 millones de personas cada año en el planeta. La diferencia entre la gente que muere y la gente que nace. Nacen 80 millones de personas más que se mueren. ¿Está el problema ahí? No lo sé. Pero, hombre, sería un sistema bastante brutal intentar frenar eso a base de quitar la libertad individual, como es lo que están haciendo ahora, porque nos están privando de la libertad a base de utilizar el miedo. El miedo ocasiona muerte, porque con miedo no se puede vivir. Destrozando la economía no se puede vivir. Porque si destroza la economía, generas miseria, la miseria ocasiona enfermedad y la enfermedad ocasiona muerte. Entonces, ¿qué pretenden? ¿Qué pretenden hacernos que nos quieren cuidar poniéndonos una mascarilla en la boca para ir a la playa? Eso no se lo cree nadie. No se lo cree absolutamente nadie, porque primero nadie, o sea, ningún virus se extiende al aire libre, ninguno necesita las gotitas de Thule, o sea, es que eso es evidente. Las mascarillas solo se han usado durante toda la vida. Yo he trabajado 40 años como médico y yo las usé cuando hacía autopsias, que hice anatomía patológica de joven, y cuando alguna vez hice alguna intervención quirúrgica. Y si alguna vez pues tenía un paciente que tenía un problema, un acceso tremendo, pues me ponían la mascarilla para intentar no tener que vomitar, nada más. Las mascarillas no se han usado jamás para estas cosas. Esto es horrible. Y ver a los niños tapados y ver a los ancianos tapados, asfixiados aquí a 40 grados, que van con sus taca-taca, que no pueden caminar. No lo entiendo. No lo entiendo. No nos eso que no nos digan que es para curarnos, es mentira. ¿Que quieren frenar esos 84 o 83 millones al año? Pues, hombre, así puede que lo consigan. Así puede que lo consigan. Doctor, antes de darle la palabra a mi partner Jorge Zamora para proseguir con esta interesante entrevista, decirle a nuestros auditores que estamos en directo con España con el doctor Rafael Gasso, quien es miembro de Médicos por la Verdad. Le vamos a pedir a nuestros amigos que por favor vayan masificando este video en las redes sociales. Nosotros estamos con una fuerte censura acá en Chile, producto de que somos el único medio alternativo con esta línea que del día 1 ha ido en cierta medida desvirtuando este tema de la pandemia. Jorge Zamora, adelante, Jorge.
Bueno, ahí escuchando al doctor, efectivamente, es imposible no concordar con respecto al tema de las enfermedades contagiosas, que no se curan encerrando a la gente, ni menos metiendo a los sanos en las casas. Es decir, las políticas siempre han sido aislar al enfermo. Y aislar o encerrar a los sanos es más bien, obedece como a políticas más bien militares, como de táctica militar, más que de médico. Y desde ese punto de vista, y tratando de encontrar algún link entre lo que es la mortandad que hemos estado observando, desde el punto de vista de las políticas que ha estado empujando la Organización Mundial de la Salud, que dicho sea de paso es un organismo privado financiado por farmacéuticas, por grandes lobbies farmacéuticos y por el propio Bill Gates a través de su fundación, podemos entender que realmente los tipos que están detrás de todo esto persiguen intereses comerciales. Es decir, claramente aquí no está operando lo que los médicos firman cuando colocan ahí su firma en el juramento hipocrático, por ejemplo, que tiene que estar todo conforme a la salud de las personas y no conforme a los objetivos de maximización de ganancias de grupos económicos. Entonces, desde ese punto de vista, cuando nosotros analizamos que toda esta política que hay detrás de la Organización Mundial de la Salud es claramente comercial, y que a eso le sumamos que obviamente los grandes capitales que están detrás son finalmente los mismos que están operando desde la City de Londres, que tienen que ver con el sistema financiero internacional, nos damos cuenta finalmente de que todo esto es una operación de tipo política para poder finalmente romper con las economías, para poder instalar una nueva economía que para ellos es vital, que es basada en la moneda electrónica. Es decir, si ellos consiguen, y lo están haciendo lamentablemente, consiguen derribar la economía global, inmediatamente van a pasar a un sistema de corte totalitario mundial, obviamente, en donde el dinero electrónico va a pasar a ser el patrón. Ahora, ¿cuál es la gracia del dinero electrónico? Que la trazabilidad, es decir, el seguimiento de las personas va a ser mucho más efectivo que un seguimiento detrás de papel moneda o físico, que obviamente es imposible de seguir quién compra, quién vende, etcétera, etcétera. Ahora, frente a eso, y revisando los antecedentes de cómo parte supuestamente de manera zoonótica este virus, es decir, que pasó de animales, digamos, supuestamente de murciélago a cerdo y de cerdo al ser humano en la ciudad de Wuhan, nosotros nos podemos dar cuenta que conforme pasa a España y a Italia, rápidamente nos vamos dando cuenta cómo a los médicos, tal y como usted decía, se les prohíbe hacer autopsia, algo que desobedece en algún momento los médicos italianos y se dan cuenta que las políticas de meter a la gente en ventiladores mecánicos era exactamente lo contrario a lo que debían hacer y empezaron a salvar vidas. Y en el caso español, observar, ¿me puedes poner por favor, estimado Alejandro, la foto número 1? Español darse cuenta de que la mayor cantidad de muertos estaba entre los jubilados, es decir, las personas adultas mayores, en el sentido de que estadísticamente, y esto lo hizo una comparación magistral que lo hizo un canal español que se llama La Quinta Columna, para que lo busquen, que hizo un análisis entre los ancianos que estaban en residencias que habían sido vacunados contra la antigripal que venía desde China, con la antigripal, y la cantidad de muertos obviamente por el supuesto COVID. Y da la casualidad, entre comillas, que eran prácticamente los mismos, es decir, prácticamente todos los que murieron supuestamente por COVID en la primera ola de este supuesto virus, eran los mismos que se habían inyectado la vacuna antigripal. Aquí tenemos un diario de Valencia donde dice se quedaban en la residencia, los sedaban y morían. Esta es la verdad, había instrucciones. Es decir, y bueno, y eso también, el hecho de que sean ancianos que estaban en residencia, es decir, en lugares de hospedaje, a los cuales les habían obligado también a ponerse el antigripal tiempo atrás, y que fueron los que finalmente resultaron fallecidos. Entonces, finalmente, ¿frente a qué estamos aquí? ¿Estamos realmente frente a un virus? ¿Estamos realmente frente a venenos puestos en las vacunas deliberadamente para reducir población? Porque no nos olvidemos que, y aquí con esto termino, no nos olvidemos que también esta misma mafia financiera internacional anda detrás de las pensiones de estas mismas personas que están falleciendo a través de gigantescas aseguradoras. Ideal les resulta que la gente vieja se muera y así se puedan quedar obviamente con una cantidad colosal de dinero. No sé qué opina usted, don Rafael. A ver, es evidente que de los 28.000 oficiales que han fallecido, y dicen que son 40.000, cosa que se sabrá solo, el balance de fallecidos en España se sabrá a final de año,
habrá la diferencia que hay entre los que han fallecido este año, en el 2020, y los que fallecieron en el 2019, se sabrá al milímetro. En tanto por ciento elevadísimo eran personas mayores. Pero eso pasa también con la gripe. Entonces, hay un estudio de la relación de la vacuna de la gripe que lo hicieron unos compañeros de una ciudad de Barbastro, en Huesca, que parece que lo relaciona. No lo han tomado muy en serio. Hay que tener en cuenta que aquí la televisión, las 5 televisiones, las 6 televisiones que tenemos, la oficial, la española, y las otras privadas, que dicen que son privadas, pero que son subvencionadas por el gobierno, todas dicen exactamente igual, todas dicen lo mismo. O sea, yo no lo pongo ninguna porque es un machaqueo continuo a la población, pero es brutal, es un lavado de cerebro absoluto. Entonces, a mí es muy complicado ir en contra de esto. Yo pienso que los que estamos en este momento, y los médicos más, aunque yo estoy jubilado, que estamos en contra de esto, es como, siempre lo pongo, que es como si intentar vaciar una piscina olímpica con un dedal. Somos 4 gatos. El por qué está pasando esto, el por qué la gente, los compañeros míos tragan y se callan y pasan la consulta por teléfono, no lo he entendido nunca. Hay muy poca gente que estemos levantando la voz contra que algo raro ha pasado. Algo raro ha pasado y algo raro pasa. Porque si fue raro lo que pasó en marzo, con la muerte de tanta gente mayor, aunque, repito, que es muy parecido a lo que pasa en otros años con la gripe, es peor todavía lo que está pasando ahora en verano. Porque la curva de la pandemia, de la epidemia aquí en España, cayó en picado de manera vertical y se hizo una curva absolutamente plana donde ahora no hay nadie enfermo, o muy poco, somos 47 millones y dicen que oficialmente han muerto en los últimos 20 días 20 personas. Eso es un 0,01. No tiene sentido. No tiene sentido. No hay justificación para hacer eso, claro. En absoluto. ¿Qué hacen? En Zaragoza, por ejemplo, que es la ciudad donde yo nací, pues hacen miles y miles y miles de PCRs y cada uno da positivo, y hasta los ingresan, pero si no tienen ningún síntoma, ¿por qué los ingresan? Es como el hecho del confinamiento, mal llamado confinamiento, yo lo llamaba arresto domiciliario global de toda la nación española. Eso ha traído ruina absoluta a toda España. Hay muchísima gente que se ha arruinado, muchísima gente que se está suicidando porque ha perdido... Eso en todas partes prácticamente. Claro, entonces eso nunca en la historia de la medicina, que llevamos años, se había confinado a gente sana, se confinaba o se recluía, se hacía en cuarentena a gente enferma, no la gente sana. Y ahora están amenazando continuamente las televisiones de que si no nos portamos bien, nos van a volver a meter en la cárcel, porque literalmente es una cárcel. La cárcel de oro. Exactamente. Tiene un piso más o menos decente y una cárcel de mierda, con perdón, es que ya estoy enfadándome, en la gente que vive 40 metros cuadrados, 5 personas. Gente que se ha vuelto literalmente loca. No se puede meter en un piso de 40 metros a 4 o 5 personas. Es enfermarlos en el fondo. Hombre, es un trastorno que posiblemente, aunque esto acabara, que no tiene ningún viso de acabar, porque cuando te condenan a la cárcel y te dicen, bueno, tienes que estar 5 años y un día, bueno, pues vamos a empezar a descontar, pero es que esto no tiene ninguna pinta de que esto acabe, porque ¿cuándo acabará? Cuando sacan la vacuna famosa y la obliguen a poner por un carnet, que eso es ilegal, totalmente ilegal, no pueden obligar a nadie a ponerse una vacuna. ¿O cuándo acabará? Cuando los PCR salgan todos negativos, y no van a estar negativos. Si saldrá uno positivo siempre, si los virus siempre están ahí, entonces ¿cuándo acaba esto? Porque ahora en octubre, aquí en España, octubre, noviembre, diciembre, va a venir el virus estacional. Llámese gripe, llámese influenza, llámese SARS-CoV-2, llámese como sea, pero va a venir un virus estacional como todos los años y va a empezar a matar a gente. ¿Y van a decir que es el COVID? Hombre, vamos a ver. La vacuna, la epidemia de gripe del 2020 parece que se acaba de manera radical, en vertical, justo cuando empieza el COVID. Qué casualidad.
Eso es muy casual. ¿Cómo desaparece un virus y aparece otro? Eso no puede ser, convivirán los dos. No, y se fueron todas las enfermedades de vacaciones, en todas partes. Sí, y bueno, aparte, la gente no se muere de nada, cuando en España todos los días mueren 1.200 personas y valoran que muera uno. O sea, Exacto. ese uno vale más que los 1.199 personas que se han muerto de otras cosas, entre ellos de suicidio por esto o de miseria. Eso no lo puedo entender. O sea, don Rafael, sí, digo. Don Rafael, revisando noticias de España, me encuentro con la sorpresa de que allá se instala un comité de expertos para ver el tema del COVID de carácter gubernamental, pero resulta que son anónimos, es decir, nadie ha dicho quiénes son. No, es que no existe. Y nadie sabe quiénes son y dictan todas las políticas respecto. Es ridículo. ¿Qué pasa con eso? Yo decía ahí en algún post, lo he puesto, que cuando escucho la palabra experto en la tele me pongo a temblar. Porque normalmente cuando dicen 300 expertos dicen tal cosa y resulta que no sale ningún nombre, ni apellidos. Aquí a veces los únicos que dan menos nombres y apellidos somos nosotros y mis compañeros de Médicos por la Verdad y otros, mucha gente que lo está dando. Pero estos expertos, si no han salido nunca, si nadie sabe quién es, pero ¿cómo va a ser experto alguien de una cosa que se llamaba desescalada? Yo desescalar es cuando subes a un monte lo bajas, eso es desescalar. ¿Cómo va a haber un experto de una desescalada, de una metida en prisión de millones de personas cuando no había pasado nunca? ¿Cómo va a haber alguien experto de algo que nunca ha existido? Eso no puede haber ningún experto. Eso es como si me dijeran que hay expertos de poner edificios en Marte si todavía no se ha puesto ninguno. La desescalada del confinamiento, nadie puede ser experto porque no ha existido hasta hoy. ¿Cómo van a ser expertos de cómo se desescala? Y claro, han hecho absolutas chorradas, con perdón. No sé si esa palabra se usa en Chile. Chorrada, no mucho, pero se entiende. Bobada. Por ejemplo, pues si estás en una terraza tomándote una cerveza y estás con la mascarilla, cuando te quitas la cerveza, o sea, cuando vas a tomarte la cerveza, te la puedes bajar y la puedes tener aquí. Entonces el virus debe ser muy inteligente y dice, no, cuida, que está tomando la cerveza y no tengo que atacar. Entonces te dejan de tomar la cerveza y te lo tienes que poner otra vez. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que es una serie de tonterías tan grandes las que se están haciendo, pero tonterías, las palabras son tonterías. Y lo más duro de todo esto es que la gente, el 90% de las personas lo aceptan y se sienten seguras detrás de un bozal. Y se sienten y encima atacan a la gente diciendo, si os portáis mal a los jóvenes que os habéis sabido, nos van a meter otra vez en casa. Eso no puede ser, que la gente acepte estas cosas. Hay que rebelarse contra la estupidez, porque esto es una estupidez. Y me dirán, claro, pero es que ha habido muchos muertos, pero todos los años hay muertos por virus estacionales, todos los años. Todos los años mueren miles de personas. Es que no estamos aquí para siempre, no estamos aquí para siempre. Aquí, no sé si decirle doctor, don Rafael, bueno, don Rafael. No, Rafael. O Rafael, ya. Rafael, no, mire, sí. Sí, estamos completamente de acuerdo. Ahora, yo creo que los personajes que están detrás de esto se delatan con la jerga que utilizan. La palabra confinamiento es de orden... No existía en medicina, no existía. No existe, exactamente. En ningún diccionario es absolutamente militar. No. Sí, es militar. No existe en medicina. Exacto, por lo tanto, aquí estamos hablando de sujetos que en el fondo no están trabajando desde el área médica, están trabajando desde el área de la estrategia de militar, ingeniería social, social para encerrar a la gente, literalmente. Ahora, respecto a la mascarilla que usted estaba mencionando, que yo creo que es interesante tocar este tema, claramente, es decir, es ridículo pensar que alguien podría evitar un supuesto contagio de virus tomando en cuenta que miden entre 9 y 200 nanómetros. Sí. O sea, es decir, es como colocar una malla de arco de fútbol en la ventana para evitar que entren las moscas, es ridículo. Sí, es imposible. Por otro lado, exacto, por otro lado, tenemos el tema de la toma de la muestra para la PCR, que se hace a través de unos bastoncillos que entran por la nariz y tocan parte del cerebro. Por favor, ¿puedes poner la foto 2, estimado Alejandro? Claro, y aquí viene un detalle que es interesante, porque si supuestamente nos ponemos mascarilla para que una gota de saliva no contagie a la otra persona, ¿por qué toman la muestra de
de tan adentro? Tenemos que hacernos esa pregunta. Y aquí yo quiero hacerle, don Rafael, permítame terminar lo que le quiero preguntar. La inserción del bastoncillo es muy profunda y muy dolorosa a las personas que se han hecho el test. Y esto podría estar causando un daño en lo que se llama la barrera hematoencefálica. Y esa barrera... por eso déjeme terminar la pregunta para que usted me conteste. Si es que eso ocurriera, si es que eso llegase a ocurrir, se estaría rompiendo la barrera que efectivamente estaría impidiendo las infecciones al cerebro. Y al momento de estar la gente constantemente con mascarilla y juntando bacterias, se crearía eventualmente una situación ideal en el fondo para poder generar otro tipo de enfermedad, que sería probablemente esto. Ahora, y aquí con esto termino, la PCR, ¿por qué se está tomando muestras de tan adentro cuando se supone que de una gota de saliva podría ser suficiente? No, a ver, en la prueba se hace en la rinofaringe, no se toca para nada el cerebro. Ahí está el esfenoides, el etmoides, y está toda la rinofaringe y eso es todo mucosa. No se toca para nada la barrera. El cráneo, el cerebro está muy defendido por el cráneo, ahí está bien la silla turca, la base del frontal. No, el cráneo está perfectamente resguardado, no se toca para nada. ¿Y entonces ¿por qué se hace eso en lugar de una gota de saliva, por ejemplo? Porque en teoría en esa zona de rinofaringe se puede acumular, los virus se pueden acumular ahí. Los virus y las bacterias se acumulan ahí, precisamente. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, el ser humano llevamos desde los ancestros, llevamos unas 40.000 generaciones de personas más o menos inteligentes y unas 150.000 desde que nos pusimos de pie con los australopithecus. El ser humano se defiende y se ha defendido siempre con el sistema de la nariz, de la boca, de la faringe, de la laringe, de los pelillos que tenemos, de las células ciliadas que tenemos en los bronquios. Por ejemplo, en la nariz, ahí por ejemplo en ese dibujo faltaría los cornetes. Tenemos 2 cornetes que separan la rinofaringe en 3 partes. Eso sirve para cuando respiramos, que deberíamos respirar siempre por la nariz, el aire se caliente y siempre llega a la misma temperatura a la parte de atrás. Por eso no hay que respirar con la boca abierta, porque el aire llega frío. Y entonces en esa zona de rinofaringe es donde puede haber más virus. Ahora, a mí esa prueba no me la hacen así. Que a mí me Perfecto. Rafael. No llega al cerebro, pero a mí no me la hace. No, a mí tampoco. Estamos de acuerdo. Rafael, mire, otro detalle interesante, cuando uno lee las instrucciones de la famosa técnica PCR del Nobel Karimulis, parte de la siguiente forma. Dice, se toma una muestra del virus y eso se lleva a la TC-PCR, que es la transcriptasa inversa, para ser convertido un virus ARN, obviamente, para ser convertido a ADN, para poder ser clonado en la PCR, porque la PCR es un sistema de clonación. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿cómo saben que es el virus el que está en la muestra para poder ser clonado? Eso es muy extraño, porque supuestamente, exactamente, entonces ese es el punto y yo creo que es la base del engaño de la PCR, porque si están tomando una muestra muy profunda donde hay millones de virus, ¿cómo saben exactamente qué es el que andan buscando? Y que lo van a amplificar finalmente. Y finalmente, otro tema que es importantísimo señalar con la PCR, que como decía anteriormente, el Nobel Karimulis dijo claramente no es para medir carga viral, sino que es un tema de clonación de material genético, que es otra cosa completamente diferente. No existe en ninguna parte del procedimiento de la PCR una comparación con el patrón oro. Cosa de que cuando se amplifica ese material genético uno puede compararlo, por ejemplo, con el SARS-CoV-2 o con el denominado COVID-19 y decir, ok, lo encontramos. Pero ellos parten diciendo, se toma una muestra de ARN del virus y se lleva a la TC-PCR, es decir, parten suponiendo que el cotonito, ese algodón, ya tomó el virus. Y eso es absolutamente falso. Entonces estamos aquí frente a un engaño gigantesco con las PCR. Vamos a ver. Cuando, por ejemplo, tenemos una enfermedad bacteriana, podemos hacer un cultivo de bacterias y verlas en una placa de agar-agar. Esto es mucho más complicado, muchísimo más complicado, porque además la prueba PCR, la doctora, no me acuerdo ahora el nombre, explicaba, es muy poco fiable porque solo se detecta una parte muy pequeñita muy pequeñita. De 1000 partes son 50, eso se puede confundir perfectamente.
Y no pueden saber si es el virus que andan buscando. Es imposible saberlo. Lo que pasa es que, bueno, pues por probabilidad te dice que sí, pero es que es imposible hacer un diagnóstico patognomónico de que ese es el virus, que no, y saben que no es así. El diagnóstico de certeza en esto no hay ninguno. Exacto. Igualmente las enfermedades, todas las enfermedades, y las bacterianas más todavía, y las patógenas, las enfermedades infecciosas, para hacer un diagnóstico necesitamos varios factores. O sea, la enfermedad es el conjunto de signos y síntomas que definen un proceso. Si hacemos un estudio de líquido cefalorraquídeo y localizamos meningococos, podemos decir que este chico puede tener una meningitis, pero si no tiene síntomas, es posible que tenga meningococos y no han sido capaces de producir la enfermedad. Porque una cosa es tener una infección leve y otra cosa es tener una enfermedad. La enfermedad tiene que ser completa. Por ejemplo, tener una gripe sin fiebre, sin malestar, no se puede. No se puede diagnosticar. La prueba es que nosotros diagnosticamos la gripe por los síntomas clínicos. Artralgias, mialgias, cefalía, tos, fiebre alta, que son exactamente igual que los de este coronavirus. Son exactamente lo mismo. Entonces, los diagnósticos de las enfermedades se basan en datos objetivos 100%. En las bacterias, pues hacemos un antibiograma, hacemos un cultivo y vemos que efectivamente es esa bacteria. En lo de los virus, hay algunos que sí, se identifican perfectamente, pero ni mucho menos. Entonces ahora están empeñados en mantenerlo. Hacen esta prueba, que no es ni muchísimo menos específica, dan los falsos positivos, que cuando dicen falsos positivos se les ponen los ojos así, porque les sabe muy malo decir falso positivo, y resulta que, claro, hacen pruebas a barullo, están haciendo ahora miles de pruebas. Exactamente, y como la prueba lo que hace es amplificar material genético, ellos están diciendo que uno da positivo simplemente por amplificar el material genético. Es ridículo. Por eso es que el presidente de Tanzania, cuando envía muestras de la papaya y las muestras de la cabra, dieron positivo porque simplemente se amplificó, se duplicó, se clonó el material genético de la papaya y de la cabra, nada más. No puedo meterme en ese tema, pero yo sí que yo puedo hablar de esto, de que los positivos que se dan en las pruebas PCR que se están haciendo en España no son ni mucho menos fiables. Y ellos lo saben. Exacto, es que no son fiables por eso, porque es un sistema de clonación de material genético, no de detección de enfermedad. Ese es el punto de fondo. Pero claro, ¿qué está consiguiendo? Sale uno que dice positivo y lo mete 15 días de cárcel. Exacto, y no está enfermo. Y a todos los que están alrededor y cierran la tienda, ¿pero esto qué? Exacto, y es exactamente eso. Están buscando deliberadamente contagiados para poder cerrar la economía, para poder cerrar el país entero. Si esto es político, es estratégico político. Desde el punto de vista médico yo no lo puedo entender, o sea, yo no lo puedo entender. O sea, cómo buscan una enfermedad que no tiene síntomas y la están buscando, pero espera que aparezca y trátala entonces, no la busques. Si fuera tan grave no tendrías que buscarla. Y se están tomando demasiadas molestias propagandísticas para hacernos creer que hay una pandemia. Demasiadas. En España es un absoluto bombardeo de noticias. Acá es igual, todo el día, en la televisión y en la radio, todo el día. Sí, y en los anuncios y en las marquesinas, y vas por la calle y ves la distancia, y vas a pasar un semáforo y te dicen guarda la distancia. Además, mire, la política Rafael, mire, aquí en mi ciudad, los semáforos del centro de mi ciudad, el rojo tiene un coronavirus y el verde tiene una mascarilla. Así de loco esto. Es imposible. A ver, yo antes intentaba, cuando veía a una persona mayor, y lo intentaba de manera hasta cariñosa, decía, pero no sentada en un banco asfixiada de calor, con su bozal, yo le llamo bozal, yo no le llamo mascarilla, le llamo bozal, porque esto es un bozal. Yo decía, pero mire, no se ponga eso, por favor, que se va a poner malito. Y ahora llegaba a la conclusión de que ya no puedo hacer nada, porque no me hace caso nadie. ¿No? Yo he visto en la playa, en la orilla de la playa, gente bañándose con el bozal.
No, y hay gente que anda dentro del auto también con la mascarilla. Eso es como dormir solo con un preservativo para no infectarse de VIH, es ridículo. Sí. O ponérselo en el bautizo, más o menos. Exacto. Entonces, yo llegué a la conclusión de que ya no se puede hacer nada, porque en mi ciudad, en Santander, pero como en todas de España, es que el 99% van así, pero es que van encima contentos y convencidos de que eso es correcto. Exactamente. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada. Y hay hasta como una especie de superioridad moral por usar el bozal. Hombre, es impresionante. Yo digo que los que no llevamos bozal somos los que portamos la estrella de David. O sea, los que llevan el bozal son los que no llevan la estrella de David. ¿Me explico? O sea, sí, haciendo una analogía con el holocausto. Nos miran como enemigos, como insolidarios, como criminales. Hombre, en mi ciudad natal, en mi región natal, en mi comunidad autónoma natal, que es Aragón, que tiene 3 provincias, una de ellas es Zaragoza, donde yo nací, han puesto un anuncio del gobierno de Aragón. Sabéis que aquí son 17 comunidades autónomas, cada una con su pequeño presidente, que se cree que es un virrey. Bueno, esto es así. Pues ha puesto un anuncio que dura 20 segundos, donde hay un chico que carga una pistola con balas, la martilla, y mientras está diciendo uno, si tú te han dado positivo del PCR y sales a la calle, eres como si salieras a la calle disparando a la gente. Eso es una incitación al odio, eso es una barbaridad. Pues eso lo están echando todos los días en mi ciudad natal, en la televisión, todos los días. Otros mensajes que he leído son brutales. Aquí en Oviedo, que no hay nada, pero nada, en Asturias. Yo me pongo en el lugar de la gente que ve esas cosas, gente que puede tener un criterio muy pequeñito porque no conoce absolutamente nada de nada y tiene que estar aterrorizada. Entonces, esa es la idea. Sin miedo no nos van a poder poner la vacuna, por eso necesitan inyectar miedo constantemente. Pues el miedo lo han conseguido. Esa es la idea. Están encantados de llevarla. Además, es que me siento muy protegido. Jorge Osorio, adelante. Ok, oye, interesante lo que está planteando el doctor. Yo quiero llevarlo al doctor específicamente a lo que acaba de conversar usted y lo que acaba de señalar el doctor, el tema de la vacuna, específicamente el tema de la vacuna. Ya nos instalaron el miedo por un lado, por otro lado lo acrecentaron y lo masificaron, pero ¿qué le parece a usted, doctor, que ustedes, los facultativos, hacen el juramento hipocrático y que hoy en día se están encontrando colegas suyos, doctores, en todo el mundo, no tan solo en España, que están propiciando justamente la vacuna hace un virus que todavía a lo mucho está secuenciado, tengo entendido que en la India, pero no está aislado científicamente. Ya no solo lo de la vacuna, es cómo están reaccionando hacia la pandemia. En este momento, una pandemia que está en una curva plana y que no hay nada. Están pasando consulta por teléfono, solo por teléfono. Están valorando lo que le pasa al paciente por teléfono y si les parece bien, les hacen ir a la consulta. Eso es el juramento hipocrático tirarlo al suelo. No se puede pasar consulta por teléfono. Y es una de mis guerras tremendas que tengo. No se puede aceptar eso. Que encima acepten la vacuna, una vacuna que es imposible que la den secuenciado bien. Es imposible. Porque una vacuna, para que tenga una fiabilidad, necesita un tiempo largo, pero muy largo. Y yo, por ejemplo, yo aseguro que no me lo voy a poner en absoluto, por nada del mundo. Entonces, espero que no sé, es que es un tema que se me escapa tanto y me produce tanto escozor. O sea, ¿cómo pueden buscar la solución de esto en una vacuna que es imposible que la hayan hecho bien? Es imposible, porque no ha dado tiempo. Una vacuna necesita a veces 5, 6, 7, 8, 10 años de estudios. Hombre, el famoso virus del SIDA, que lo dejemos por ahí, porque ahora, pues bueno, empezó en los 80, no hay ninguna vacuna. ¿Por qué está así? La vacuna de la gripe todos los años se varía. ¿Y es eficaz? Pues hombre, no debe ser muy eficaz cuando todos los años en España en el 2018 murieron 18.000 personas o 20.000 personas. No es muy eficaz. Entonces, ¿esto qué es? ¿Que quieren poner una vacuna parecida a la de la gripe que no saben, que han tardado unos meses en hacerla? ¿Esto qué es?
Entonces, y aquí pretendía una señorita o señora presidenta de una comunidad autónoma darnos un carnet. O sea, si te vacunas te doy el carnet. Y con el carnet puedes entrar al cine. Vete a la mierda, con perdón. Es que es así. Es que llega un momento que pierdes un poco es que no puede ser. Eso, eso es marcarnos como si fuéramos ganados. Tú te has puesto la vacuna, te doy un carnecito para que vayas al cine o para que vayas al teatro. Si no, no te dejo entrar. Si no, no te dejo entrar al restaurante. ¿Esto qué es? Es una locura, esto es una barbaridad. No se puede hacer esto. Hombre, por supuesto, la ley se lo ha echado para atrás. No se puede hacer un carnet COVID. ¿Pero qué es eso? Es como si me hicieran un carnet que no tengo sífilis. Carnet sifilítico, ¿no? Este no tiene sífilis, puede entrar. Miren, Rafael, tal vez el tema va por el hecho de que al ser Bill Gates uno de los principales propulsores de la vacuna a través de su propuesta Gavi, para los que no saben, busquen Gavi con B corta y latina, gavi.org, y ahí nos podemos encontrar cómo los grandes líderes del mundo, incluido el propio Trump, están trabajando con Bill Gates para vacunar al mundo entero. Y no nos olvidemos que al mismo tiempo Bill Gates es el precursor de ID 2020, que es un sistema de chipeo para humanos. Entonces, por lo tanto, si uno quiere ir un poquito más allá, puede entender que la necesidad de vacunarnos a todos radica principalmente por un sistema de control, probablemente con nanomáquinas, con nanotransistores, Si no vaya de uno a saber con qué. No hace falta ni eso, es más sencillo. Por ejemplo, lo del carnecito de esta señora. Si no te pinchas no te doy carne, si no te doy carne no entras a comer. No, si estamos de acuerdo, si esto es claramente político, esto es estratégico político, no tiene nada que ver con la salud. Por eso que a usted, por ejemplo, le hace ruido esto. Bueno, me hace ruido tremendo desde el principio, porque no me cuadra nada. Vamos a ver, además hay cosas que a veces no entiendo. Bueno, este señor Luis parece que tiene miles de millones de euros, ¿no? ¿Qué se los pretende gastar? Si la vida es muy corta. ¿Qué pretende? ¿Ser Dios? Pero si este señor, no sé la edad que tiene, tendrá 60 años, ¿no? Por ahí, más o menos. Es que miren, esto viene de hace muchos años, es una política de reducción poblacional. El propio padre de Bill Gates fue uno de los precursores de Plan Parenthood. Pero es el sistema de aborto libre, hoy día es el sistema de aborto libre mundial. Aún así no consiguen nada en este momento, porque cada año se incrementa 80.000 de personas. Pero, ¿qué pretenden? ¿Ser dioses? Es que no lo entiendo. Sentirse tan poderosos que pueden decir, bueno, vamos a matar a 1.000 millones, porque si no, no lo entiendo. Si no, van a conseguirlo. Hombre, yo siempre he pensado que el apocalipsis sería con las bombas de hidrógeno. O sea, yo viví... Bueno, y si tienen que usarla, lo van a usar. Es que claro, pero entonces... Yo siempre he vivido con esa espada de Damocles. Todos hemos vivido. Todos, exactamente, todos. Yo me acuerdo de aquellos 12 días de octubre. Era pequeñito, tenía 12 años, pero yo lo viví mal. Lo del tema de los misiles cubanos. Y desde entonces, la Guerra Fría y todo. Pero yo no me imaginaba que iban a ser unas bombas microscópicas, diminutas, las que quieren utilizar para exterminarlo. No lo entiendo. Yo es que creo... Es que en mi pobrecita cabeza, aunque pienso mucho, no me entra cómo puede una persona intentar un plan maquiavélico así, porque si no, no tiene sentido. ¿Sabes, Rafael, yo creo que una de las cosas más importantes y que avala el trabajo de estos psicópatas, porque estos tipos que controlan todo este sistema son psicópatas, son muy poquitos, están todos muy locos, pero son increíblemente malvados. Una de las cosas que más los protege es que una gran mayoría de seres humanos no pueden entender en el fondo que exista gente tan mala. Entonces esa ingenuidad de alguna manera se convierte en el blindaje perfecto de estas personas, porque tú les puedes estar diciendo, este COVID en el fondo es una estrategia política internacional para derribar la economía. Sí, pero va a morir, y te dicen, pero con eso va a morir mucha gente de hambre. Es ilógico, te dicen. Porque va a matar, el hambre va a matar más gente que todos los virus juntos, y es de lógica pura. Pero ellos no pueden entender cómo es que hay gente tan malvada que quiere hacer eso. Y como no lo entienden, lo validan. Sí, es el consentimiento y es como cuando dicen, este señor ha matado a 5 personas, está loco. No está loco, es malo. Es que hay gente que es mala. Hay gente que es mala. Yo no digo que este señor, es que además lo puedo entender, que gente conocida
pueda ser tan malvada, no lo entiendo. No lo entiendo y procuro intentar darme una ventanita de esperanza de que no sea así, ¿no? Que esto no sea. Sí. Porque si no, apaga y vámonos. O sea, me dedico a escuchar música y se acabó. Hasta que Rafael, mire, respecto del tema de la vacuna, Alejandro, revisa el chat, porfa. Te mandé una fotito que quiero que la pongas porque quiero que la veamos respecto al tema de la vacuna. Mire qué interesante esto. El pez está enfermo porque el agua de la pecera está sucia. ¿Qué tenemos que hacer? Solucionar, vacunar al pez o cambiar el agua. Exactamente. Sí. Es de lógica pura. Es un tema ambiental. Entonces que nos encierren, que no nos dejen tocar la playa, que no nos dejen entrar al agua, que no nos dejen tomar sol. ¿De qué estamos hablando? Es decir, estos tipos están claramente enfermando a la gente y no tratando de sanarla. Pero el problema es que, como tú dices, te digo, Jorge, es que la gente está de acuerdo con que le vacunen y el agua siga sucia. Que la gente traga. Y además piensa que le están haciendo bien. No, ya me curarán. Lo que están haciendo es bueno. No es bueno. O sea, ¿cómo va a ser bueno todo lo que está pasando en hace 5 meses? Es que además parece que hace mucho más tiempo, ya pasó hace 5 meses. ¿Cómo va a ser bueno eso? La aceptación de manera borreguil, y la palabra es así, de todas estas medidas sin que nadie se levante o casi nadie se levante, claro, es una estrategia de política, es una estrategia de una propaganda continua y machacona, y hace que sí, que efectivamente lo del pez está muy bien, y aceptan, pero no, prefiero que me pongan, que no me cambien el agua y me den una inyección para curarme. No, la vida es mucho más simple que todo eso. La vida a ver, nosotros nos tenemos que cuidar y curar a base de alimentarnos bien, de tener una vida tranquila, relajada, de hacer deporte. Pues, hombre, yo a mi edad ya hago un poco de deporte, pero en fin, el estrés, la depresión, la miseria, el miedo, todo eso produce enfermedades, pero enfermedades tremendas. Entonces, la aceptación de la gente de una situación absolutamente caótica, distópica, locura, no la entiendo. Yo voy por la calle y les arrancaría ese bozal que es significativo de lo que está pasando, se lo arrancaría de la boca. Pero ya no puedo, es que ya no puedo, porque lo han aceptado como si fuera algo... Mi nieta, que tiene 12 años, le dijo a su madre, a mi hija, dice, mamá, yo creo que cuando todo esto acabe, si acaba alguna vez, dice, habrá gente que no se quite la mascarilla nunca jamás. Y yo creo que tiene razón. Han metido tal miedo en la gente, en las personas, que lo han aceptado esto como algo y que hay alguien que desde arriba les cuida, les cura, y les mima y les quiere. Es la política del Salvador, creen en salvadores y por eso no se hacen cargo del gobierno de sí mismos, lamentablemente. Eso es terrible. Jorge Osorio, no sé si quieres comentar ahí preguntas de la gente. Sí, no, quiero básicamente seguir despejando algunas dudas y quisiera preguntarle la opinión al doctor, porque no creo que España y Chile específicamente se mantengan al margen frente a la siguiente noticia que acaba de salir en estos días, en la cual el director, uno de los jefes, digamos, de los directivos de la CDC en Estados Unidos, reconoce finalmente ante el Parlamento latinoamericano, ante el Senado en este caso, de que habrían incentivos médicos por el inflar cifras de COVID-19. Entonces, mi pregunta al doctor es si él ha sabido algo en España, alguna situación así, porque me da la impresión que no debiera ser, digamos, la excepción, a lo mismo que acá en Chile. El número de muertos, el número de fallecidos que hubo en la crisis, que se habla de 26.000, casi todos ancianos, lo vuelvo a repetir, yo creo que se hinchó de una manera brutal, porque cualquier cosa que entraba en el hospital, cualquier enfermedad, al final acababa con el diagnóstico en el certificado de función de COVID, causa principal. Eso no es posible. Eso no es posible. Tengo la sospecha y tengo casi la certeza de que tenían órdenes, de enseguida que tenían la mínima posibilidad de poner COVID. No, o sea, y tengo algún caso privado que me han hablado de gente que le han hecho un trasplante renal, ha fracasado el trasplante renal, porque ha fracasado, le han hecho el test, ha muerto de COVID. No ha muerto de COVID, ha muerto de que el trasplante renal no ha ido bien, ha fallecido. Entonces, estoy convencido de que ha habido una especie, ya no sé si dinero o
Porque hay que tener en cuenta que la asistencia médica en España casi toda es pública. Y yo he sido médico de atención pública durante 41 años, nunca he trabajado para la privada, entonces aquí todos viven de un sueldo, más o menos bueno. Entonces, sí, en los cargos directivos que dirigen a los médicos públicos, tanto de hospital como de atención primaria, suelen ser médicos, pero suelen ser un cargo político. Un cargo político, siempre. Siempre el director médico, el director de hospital, pues siempre pertenece al partido que está en ese momento en el gobierno, que está en el pequeño gobierno de la comunidad autónoma. Siempre es así. Entonces, ellos son los que dictan las órdenes y dictan las normas. Claro, el médico siempre se puede negar a determinadas normas. O sea, a mí si me hubieran obligado a pasar consulta por teléfono, me hubiera dicho que de ninguna manera. Que a mí mis pacientes me vienen sin mascarilla, yo sin mascarilla y en mi consulta. Y si me hubieran cerrado mi consulta, porque al ser una medicina pública no es consulta mía, es de ellos, pues yo me los hubiera llevado a casa, siempre lo he dicho. Digo, todos los pacientes que me llamen, que vengan a mi casa, yo no tengo una consulta privada nunca, pero los hubiera atendido en el salón si hace falta. O sea, aquí ha habido unas presiones y sigue habiendo presiones porque las consultas se siguen haciendo por teléfono. Si aquí ahora te pasa algo a ver, antes había lo que llamamos aquí cita previa. Mandas al ordenador, buscas tu centro de salud, pones cita previa y pones yo quiero que me vea tal día, tal hora. Si está libre, pues te citabas y ya está. A partir de marzo, eso se eliminó, no hay cita previa. Tienes que llamar por teléfono al centro de salud. No sé cómo funciona ahí en Chile. Cuando te cogen el teléfono, si te lo cogen, porque claro, llama mucha gente, igual te puedes pagar 2 horas llamando y no te lo cogen. Tienes que ir al centro de salud, desplazarte a la administrativa para que te tome nota, para que después te llame el médico a tu casa. Pasados 3 o 4 días. Te llama el médico a tu casa y si le parece bien lo que tú tienes, te dice que vayas a verlo y te va a ver allí con una mascarilla, que tú tienes que estar otra mascarilla a 2 metros de distancia. Si no se hace la medicina. Eso es una mala praxis absoluta. Eso no se puede. Exacto. Eso es como cortar el pelo por WhatsApp. Pues sí, más o menos. No se puede hacer la medicina así. Yo en el post que más se hizo viral ponía 2 ejemplos. Si yo, por ejemplo, me sale una mancha en el brazo y no le doy importancia y no se lo digo al médico y si el médico no me la ve, no le va a dar importancia tampoco, porque yo le llamo es que me duele la cabeza, tengo dolor de garganta, pero la mancha no le da importancia, ¿no? Entonces, si me ve el médico y ve la mancha, sí que le puede dar importancia y resulta que puede ser un melanoma. Yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Hoy he puesto otro ejemplo, es muy sencillo. Yo voy a la consulta y tengo una subictericia conjuntiva, o sea, que tengo los ojitos un poco amarillos, la esclerótica, ¿no? Muy poquito, yo de tal manera no me he dado cuenta, ¿no? En un médico avispado sí que lo veo. Eso es un síntoma evidente de que tengo una enfermedad hepática que puede ser muy grave. Por teléfono no se ve. Por teléfono no se ve. Entonces, esa enfermedad, cuando me la diagnostiquen, si me la diagnostican, será normalmente tarde. Puede ser, por ejemplo, el inicio de un cáncer de páncreas, de cabeza de páncreas. Son 2 ejemplos que he puesto ahora. Entonces, ¿por qué consienten el 99% de los médicos, prácticamente todos, hacer consulta por teléfono? Pues porque esos cargos directivos les están presionando, seguro. Porque yo estoy convencido que hay muchos médicos que saben muchísimo más que yo y saben que eso no se hace. Pero lo están haciendo. Sí, de hecho, doctor, ¿por qué se lo preguntaba? Porque previo al inicio de esta pandemia, habló la doctora Judy Mikovic y ella hizo un documental de media hora en la cual ella expone y muestra los antecedentes de que ella tendría información de que los médicos, a lo menos en Estados Unidos, serían pagados con $13,000 por solamente diagnosticar con COVID, $38,000 por entubar a la gente y finalmente dejarla que muera, porque los procedimientos, los protocolos no han estado establecidos como se requieren. Ahora, acá en Chile específicamente, doctor, y esta es una información, digamos, es un secreto a voces. Acá en Chile los médicos no han querido en cierta medida dar la cara por un tema, a mí me lo han dicho derechamente, me han dicho, mira, el gremio de la farmacéutica acá es muy fuerte y mueve mucho dinero. A buen entendedor, pocas palabras. Sí, aquí no creo, no creo, estoy convencido de que eso no ha sido así. No creo que ningún médico haya aceptado nada. Y no es por corporativismo,
conozco a muchos médicos, puede que tengan miedo y pueden que acepten determinadas cosas. Por ejemplo, pues mira, si esto te haces el test sale positivo, pues certifica que primero que es COVID. Eso lo he visto yo en una normativa, ¿eh? Pero aceptar dinero por hinchar cifras, yo creo que no, en absoluto. En absoluto. Ahora, aceptar el hecho de la telemedicina por teléfono, si lo están aceptando simplemente por el sueldo que cobran. Porque por el sueldo que cobran, nada más. O sea, estoy convencido que es por ahí. Y porque tienen miedo, no lo sé. Es que si no, no lo entiendo, casi. Es que también pueden ser órdenes de arriba. Por ejemplo, el ex ministro de Salud de Chile, Mañalich, en algún momento antes de irse dijo: toda enfermedad respiratoria será tratada como COVID. Con eso mandó de vacaciones todas las enfermedades respiratorias. Y solamente COVID. Si ahora no se muere nadie de esto. Aunque, vuelvo a repetir, cada día en España se mueren 1.200 personas. En estos momentos se muere uno diagnosticado de esto y las otras 1.000. Claro. Bueno, 199, no sé de qué se mueren, o sea... Claro, bueno, y de hecho las cifras de cáncer, de malaria, por hambre en el mundo son gigantescas, pero brutalmente mayores al famoso COVID y no pasa nada. Y de tabaquismo y de muchas cosas, se muere la gente, se muere muchas más cosas que esto. Esto es un porcentaje ínfimo. Exactamente. Pero hombre, somos 7.780, hoy he mirado la cifra actualizada, creo que somos 7.780 millones de personas. Claro. Han muerto oficialmente 560.000 o 600.000. Eso claro, es y ojo, aparte. Y ojo que esa estadística de muertos, de contagiados, enfermos y muertos se derivan supuestamente de la PCR, que sabemos que falla como escopeta de feria. feria. Ahondándolo por bueno, Jorge, ahondándolo por bueno, aunque fueran los 600.000, aunque fueran, si somos 7.760, es uno de cada 14.000. Exacto. De cada 14.000 personas ha muerto uno. Pero eso no es una pandemia. La pandemia, como he dicho antes, la pandemia del 18, la gripe española, mal llamada española. Ahora, un detalle, Rafael, un detalle interesante es que la Organización Mundial de la Salud en el año 2009 cambia el protocolo de pandemia y quita la alta mortandad y solamente deja el contagio. Entonces esto estaba preparado. A mí eso me hace mucho sospechar de que creo que lo intentaron ya con la gripe aviar, con el SARS. Venían ensayando. Le salió fatal. Porque eso yo lo viví siendo coordinador. El coordinador médico es el que coordina un centro de salud. La cantidad de reuniones que tuvimos entonces fue tremenda y aquello quedó en nada, absolutamente nada. Y esto en realidad, pues a nivel global es una estupidez. A nivel global, aunque la gente se ha muerto. Es que, claro, eso es lo que te atacan. Cuando dices estas cosas, dices, es que a ti no te ha tocado. A mí me ha tocado otras cosas. A mí, mi hermano que estuvo en Chile hace unos años, se murió de cáncer. ¿Y qué voy a hacer? Se ha muerto de cáncer y que tenía 62 años. Y mi otro hermano también se murió de cáncer. Y mi padre se murió de cáncer. Y mi madre se murió de cáncer. Pero lo digo que me muera de cáncer. Solo me queda uno. O sea, es que nos toca a todos. Pero lo que no puede ser es que solo nos toque a los del COVID. No, la gente se muere de muchas cosas y hay que tener presente eso. Entonces, manipularlos de esta manera es absolutamente brutal. Y tocarnos la fibra afectiva, es que, fíjate, estar diciendo que esto es una cosa leve, porque a ti no te ha tocado. No, a mí no me ha tocado esto, pero me ha tocado hace como unos 5 años antes, con la muerte. O sea, es que... Sí. Recurren a todo lo que tenga que ver con el hecho de tratar de tocar la fibra de las personas. No olviden que hace poco el director de la OMS salió llorando en televisión respecto a los muertos, es ridículo. Pero, y los otros muertos son los 1.199 que se han muerto en España, ¿qué pasa? Que los que se han ahorcado, porque seguro que se han ahorcado. En Natal ha habido días que se han ahorcado 3 personas. 4. Exacto. Bueno, y sin ir más lejos, cuando nosotros nos damos cuenta, y son cifras de la UNICEF, entre 25.000 a 30.000 niños mueren de hambre y sed al día en el mundo. Todos los días. Son 11 millones de niños al año que mueren y no cerramos la economía por eso. Y los que se abortan a lo loco. También, exactamente. Sí. Es que, no sé, el mundo es muy pequeñito, pero es muy grande. Aquí cabemos muchos. Y eso que dice que no cabemos ni 20.000 millones, sí que cabemos. Siempre que repartamos las cosas. La sobrepoblación es una excusa en el fondo que está usando esta misma élite para meter a la gente en las ciudades para después eliminarla. Es que si no tiene sentido, pero vamos a ver, hay grandes extensiones de terreno que se pueden cultivar.
Exactamente. Mire, un detalle interesante. La ONU, a través de la Agenda 2030, uno de sus postulados dice que quiere acabar con el hambre. ¿Cómo va a acabar con el hambre? Haciendo que la gente se meta en las ciudades para que empresas como Monsanto Bayer tomen el control de la producción y la distribución de los alimentos, cuando en el fondo la política correcta, si es que la ONU quisiera realmente acabar con el hambre, es enseñarnos a todos a hacer huertos hasta en un departamento de 1 metro cuadrado. Si estuviesen haciendo eso, realmente les creería que quieren acabar con el hambre. Yo estoy convencido de que no, o sea, de que... Es que además, la globalización... ustedes me pueden decir, por ejemplo, ¿qué ha pasado ahora con toda... Hay una palabra en Aragón que se dice mandanga, con toda la mandanga que nos han dado en el último año, con la violencia de género, con la ideología de género, con el hecho del calentamiento global, pero que estamos siempre con el calentamiento global, con la señorita esa Greta Thunberg. ¿Sí? O sea, eso ha desaparecido ahora. Con el tema del yihadismo también ha desaparecido, ¿no? No pasa nada. Es que el miedo que hay ahora es más eficiente. Los otros miedos se pueden ir de vacaciones. Salir de vacaciones es que no sale ni un minuto en la televisión, nada de eso. Ahora parece ser que el cielo está más limpio, que el mar está limpio, que ya no hay calentamiento global, que en verano hace calor, en invierno frío, como he dicho siempre. ¿Qué pasa? O sea, hasta ni los yihadistas, no sé si seguirán poniendo bombas, no lo sé. Ingeniería social, esto es ingeniería social, nos conducen hacia donde ellos quieren. Sí, a esto hay que tenerle miedo, a esto no hay que tenerle miedo, etc. Mire, y encima, un detalle, Rafael, un detalle interesante. En el año 2015, Bill Gates, en una charla TED, apareció con un carrito, apareció con un carrito diciendo, chiquillos, ahora no hay que tenerle miedo a las bombas atómicas, hay que tenerle miedo a los virus. Y atrás puso el coronavirus de la influenza. Entonces nos condicionan, nos están diciendo los planes, nos dicen, miren, esto es lo que va a pasar, así que junten miedo porque los vamos a vacunar a todos. Sí, porque la política sería no decirlo antes, ¿no? Pero esto yo creo que dice, vamos a ir advirtiéndolo para que se vayan haciendo idea de que esto es lo que viene. Porque lo lógico, si voy a asesinar a alguien, no le aviso, ¿no? Claro, pero aquí nos avisan y así todos caemos en la trampa. Es impresionante. Eso es lo absurdo, ¿no? Yo cuando leí eso, cuando vi eso, porque claro, lo vi después de... No me lo podía creer, digo, ¿este dónde va con ese cacharro y diciendo esa barbaridad? Y viendo el coronavirus detrás. Sí, no, y otro detalle, en octubre de 2019, evento 201, Fundación Bill y Melinda Gates, Fundación Rockefeller, Universidad Johns Hopkins, ¿qué hicieron? Fue un evento de una posible epidemia de carácter zoonótico que iba a matar 65 millones de personas y se iba a cargar una gran parte del PIB internacional, con énfasis, un tremendo énfasis dentro del tema de la economía. Y esto fue antes de la pandemia, 2 meses antes. Lo tenían planeado, lo tenían todo planeado. Sí, porque, a ver, yo no sé cómo estará Chile a la economía, me imagino que se habrá repercutido tremendamente. No, acá es un desastre. Es un desastre. Sí, habrán cerrado tiendas, se habrán cerrado comercios, se habrán cerrado todo, ¿no? Yo pongo un ejemplo, ¿no? Siempre me gusta lo que vivo, ¿no? Yo vivo en una ciudad muy bonita de Santander, se llama Santander, del norte de España, no sé si la vamos a nombrar, es una ciudad preciosa. Si me está alguien escuchando de él, le agrada, tiene una bahía espectacular, es muy turística, pero un turismo un poco selecto, ¿no? Entonces, aquí la gente vive del comercio y de los hoteles y de los bares, ¿no? De repente, todo el turismo extranjero ha desaparecido, el turismo interior durante los 5 meses desapareció, 4 meses de confinamiento, de cárcel, y ahora vas por la ciudad y ves que la gente lo está pasando muy mal, pero muy mal. Los hoteles, yo no sé cómo han sobrevivido algunos hoteles. Entonces, claro, ¿eso es ingeniería social? Pues posiblemente. Y ahora están amenazando continuamente de que lo van a volver a hacer. Es que si lo vuelven a hacer, esto se va al caos totalmente. Ahora es un desastre, pero es que entonces será una bomba atómica. Sí, Rafael, miren, el hecho de encerrarnos militarmente o encarcelarnos, tal y como usted está planteando, hace que caigan muchísimas pymes, pequeñas y medianas empresas, hoteles, como usted dice, agencias de viaje, quiebren. ¿Quiénes compran esas empresas quebradas a precio de regalo? Multinacionales, bancos, los propios estados, que son controlados por los mismos que controlan las multinacionales, porque los estados hoy día no responden a la ciudadanía, responden a intereses privados en todas partes, prácticamente en todas partes del mundo, incluido China.
Entonces, esto es un golpe de Estado, pero muy fino, muy bien hecho, global obviamente, para poder tomar en control aquellas pequeñas y medianas empresas que a través de multinacionales los bancos no pueden controlar. ¿Cuál es el objetivo de fondo? Si usted era dueño de un hotel, usted tenía 16 empleados, resulta que ahora eso lo toma una multinacional y esa multinacional le dice a los empleados: yo no te voy a obligar a que te pongas la vacuna, pero si quieres trabajar conmigo, tráeme tu carnet de vacunación al día, y la van a hacer obligatoria. Ellos quieren controlar la fuerza laboral de las pymes a nivel global para poder obligar a vacunar a todo el mundo. Pues no sé si lo van a conseguir. Yo tengo un problema. Lo van a conseguir, miren, lo van a conseguir, porque si logran quebrar al hotel de la esquina, el banco se lo va a adueñar, se lo va a tomar. Muchos han quebrado, Sí, por supuesto, ese es el objetivo. A mí me hablaba hace poco un señor que tenía un bar que le funcionaba, bueno, un restaurante que le funcionaba muy bien me parece que eran 12 empleados, tiene 3. En este momento tiene 3. Porque claro, es que la gente sale, pero a mí no me apetece ir a un sitio donde me tienen que poner, donde me toman la temperatura. A mí no me toma la temperatura nadie. La tomaba mi madre cuando era niño. No me toma la temperatura nadie, que me pide el carnet nadie. Antes prefiero que me metan a la cárcel. Yo no cedo ante esas historias. Pero la gente cede, pero accede a medias. Y ya no le apetece ir a los bares, porque es que no es agradable. Entonces hay muchos bares que están a media jornada. Le han obligado que en vez de 6 mesas sea 3 mesas, con lo cual, y a los que se han ido les están dando la famosa paguita aquí, porque ahora aquí estamos en un país comunista. Aunque estamos en Europa, estamos en un país comunista, social comunista, pero aquí está, el que manda es sobre todo el señor, es que no quiero ni nombrarlo, ¿no? Entonces se está consiguiendo verdaderas. Ya empieza a ser el rey emérito, se ha ido. En fin, no me quiero meter en política pero esto es política. Es que esto es algo muy absolutamente, esto es política. Sí. Jorge Osorio, pasemos a las preguntas de la gente que está ahí en el chat. No, Jorge, tengo algunas otras preguntas que hacerle al doctor, previo a leer una o dos preguntas de los auditores. Preguntarle al doctor lo siguiente. Doctor, ¿qué piensa usted o ha oído hablar del dióxido de cloro o MMS? ¿Por qué se lo pregunto? Sí. ¿No tiene usted...? No tengo suficiente información como para hablar de eso. Lo que sí que sé es que se hizo un estudio con una medicación que ahora no me viene el nombre. Mi edad a veces me impide dar un nombre comercial que tiene esto en la composición y que se utiliza para la artritis. Todos los ancianos que tomaban esa medicación, que son muchos, ninguno falleció. Los que no la tomaban fallecieron. Esto es un estudio a doble ciego a voleo, porque además se hizo, ¿cómo se llama? Es que no recuerdo el nombre, se utiliza para la artritis. Yo lo recetaba, pero ahora no me viene el nombre comercial, es igual. Entonces, bueno, es de lo único que yo tengo claro y que puedo hablar. Ese grupo y no estamos hablando de 5, de 10 o de 20, estamos hablando de que eran 200 ancianos que utilizaban esa medicación, que tenía ese compuesto, no murió o prácticamente ninguno de este virus. Todos, el resto que murió en las mismas condiciones no tomaban esa medicación. Entonces, solo puedo hablarles en ese sentido porque es lo único que... el resto, hay muchos sitios donde informarse. Yo ahí es un tema que no domino y lo que no domino no puedo o no debo. Perfecto, doctor. Bueno, decirle a nuestros auditores que estamos en compañía del doctor Rafael Gasso, directamente en un enlace con España. Estamos junto a Jorge Zamora en el programa Contingencia. Y yo, mientras elijo las dos preguntas, yo tengo dos preguntas finales que las voy a hacer al final del programa, estimado Jorge. Yo voy a elegir las dos preguntas. Adelante, Jorge. Bueno, yo creo que la idea ahí es comentar un poco lo que están diciendo los amigos ahí en el chat. Por ejemplo, aquí Agnes Natalia dice: han muerto de sus enfermedades previas que ya no fueron atendidas por haberles etiquetado como COVID, los están asesinando. Pero hay tanto miedo y manipulación que la única enfermedad que ves es una gripe hermana de los coronavirus. También dice: ¿cómo no les va a dar gripe si están muertos de miedo? El miedo afecta a los pulmones. Perfecto. Peter Dalton, felicitaciones, hay que decir y decir para romper la mentira.
O Marciano dice dictadura del consenso. Gracias al doctor Rafael Gasso Lajos por su conocimiento cuando le leo y le escucho. Sé que no estamos solos en este terrorismo de Estado. Felicitaciones al programa, etcétera. Bueno, y creo que había... Bueno, aquí Leslie Savera dice, ¿nuestra marca será en el ADN? Eso, antes de pasarle el pase al doctor, me gustaría intervenir en esa pregunta porque es interesante, porque las vacunas que está promoviendo Bill Gates, que son de una generación nueva, precisamente tienen un tema con el ADN. Es muy probable que tengan un sello de modificación del ADN en las vacunas de nueva generación. Así que no podríamos estar fuera de eso, digamos, no podríamos descartarlo. Espero que no. Yo es que meterme en ese camino yo no puedo meterme, porque espero que no. Yo no lo estoy afirmando, yo estoy diciendo que he leído información acerca de que las nuevas vacunas que promueve Gates tienen que ver con eso. Y no de sitios conspiranoicos, sino de sitios de salud. Nuestra helicoide de ADN siempre será la misma. Yo no creo que se pueda modificar y cambiar, o sea, eso está claro. Por lo menos... Si Monsanto lo hace con la semilla, lo hace con animales... Sí, pero bueno, nosotros tenemos 80 años de vida, o 90, y no creo que se pueda modificar el ADN de cada célula de un ser humano, es imposible, creo. No, todo no, obviamente, todo no, pero probablemente, por poner un ejemplo, si estos tipos están obsesionados con reducir población, podrían perfectamente poner una vacuna que haga que las personas, las mujeres, por ejemplo, no puedan concebir hijos. Pero necesitaríamos, hipotéticamente, vamos a suponer que eso fuera así, necesitaríamos un montón de generaciones para que eso fuera eficaz. Probablemente. Varias generaciones, ¿no? Probablemente. Hitler, al principio, en las leyes legales de Nuremberg, porque aquí mucha gente dice, es que esto que hacen es legal, no es legal. A ver, hay muchas leyes legales que han sido legales durante tiempo, durante países tan civilizados, entre comillas, como Alemania, en los años 30, que las leyes eran brutales. Y porque la ley permitía, pues, esterilizar a mujeres, que sería una cosa parecida a esta, pero más sencillo, ¿no? Esterilizar a mujeres o simplemente exterminar, los campos de exterminio, exterminar a la gente, pues, que no les gustaba. Retrasados mentales, con deficiencias mentales, deficiencias físicas, querían la raza superior, y esto, el eugenismo, en realidad lo estamos haciendo ya en todos los países. Solo hay que caminar por la calle para saber que eso se está produciendo, además de una manera hipócrita, tremendamente hipócrita. Vamos a ver, cuando caminamos por la calle, ¿cuántos trisomía 21, o sea, cuántos síndrome de Down vemos en niños jovencitos? No se ven. En España ya no se ven niños de... muy pocos de cada 20 que veías antes caminando por una ciudad, ves uno o ninguno. ¿Qué ha pasado? Los han exterminado. ¿Cómo los han exterminado? Pues haciendo la prueba de la detección de la trisomía 21. Entonces, los abortan. Los abortan. De manera legal, y luego llegan aquí y van, con perdón, la gente que es muy progresista y muy educada y tal, que van en la gala de los Oscar de aquí, que es la gala de los Goya, y le dan el premio a un actor que es un síndrome de Down, y le aplauden todos, fíjate qué felices somos y qué progresistas somos que le damos el premio, pero si estáis matando a todos. Es que a mí me gusta hablar muy claro a veces, ¿eh? Sí, no, está bien, eso es correcto. La eugenesia activa se está haciendo en España. De cada 10 niños que nacían con síndrome de Down, que además son gente encantadora y cariñosa, nace uno. Claro. Automáticamente, que le hacen la miocentesis, que no me salía el nombre antes. La miocentesis, claro. Una trisomía, sí, de acuerdo. Además, hacen un aborto. Sí, mire, yo creo que una cosa que ahí tenemos que tener claro respecto de por qué se están haciendo tantos abortos es porque las políticas de reducción poblacional, como le mencionaba, con el NSSM 200, informe Kissinger del año 74, que está en plena vigencia, que implementa Plan Parenthood, ellos hacen una movida estratégica muy interesante y macabra al mismo tiempo. Ellos primero parten hablando de planificación familiar para después cambiar la figura como derecho de la mujer de abortar. Sí, por supuesto. Y con eso
Exactamente, cambiaron la estrategia y con eso ahora usted tiene a un montón de personas con pañuelo verde hablando, gritando en la calle aborto libre, mientras al mismo tiempo las clínicas abortivas de George Soros, Planned Parenthood, se forran en dinero, exactamente. Ahí usted puede ver cómo el lado izquierdo y el lado derecho, es decir, los supuestamente socialistas con los capitalistas, en el fondo están trabajando juntos por sujetos que no tienen ninguna ideología, simplemente están haciendo negocio. Jorge Osorio. El tema del aborto yo lo tengo muy mal, en el sentido que, bueno, yo hice el juramento hipocrático y lo llevo mal, yo haría otra política, pero bueno, no les está saliendo bien tampoco. Sí. Porque algo falla, porque, vuelvo a repetir, a nivel global hay 84 millones de personas más todos los años. Pero si vamos al índice de natalidad, el índice de natalidad en España en el año 2000, en 1997, 98, estaba a cerca de 2,3. Para que una sociedad se mantenga, necesita mantener un porcentaje mínimo por pareja o por mujer de 2,3. Tiene que tener 2,3 hijos. 2 para que perpetúen a la mujer y al hombre y 0,3 pues por si no va a tener esa parte de persona, no va a tener otro. Es así, eso es matemática pura. De ese 2,3 que hace que la pirámide poblacional se mantenga, han bajado en España a 1,1. Con lo cual es imposible mantener la población. Imposible totalmente. ¿Cómo entonces España ha pasado de 40 millones de españoles entonces que había en el año 2000? Porque yo hice una novela que se titula así. ¿Vale? Escribí una novela entonces que se titulase por eso lo de los 40 millones. ¿Cómo ha pasado a que ahora tengamos 47, casi 48? Si hemos bajado de 2,3 a 1,2. ¿Cómo? Pues importando gente. Pero no los 6 millones que dicen que han venido, han tenido que venir como mínimo 9. Porque las matemáticas son las matemáticas. Entonces sí, están haciendo una reducción poblacional de Europa, seguro. Seguro, porque con un porcentaje, y en Francia es parecido, con un 1,2 por pareja, eso no se mantiene nunca. Jamás, no se mantiene. Porque al cabo de 20 años, que es una generación, habrán bajado a la mitad. Y siguen con esa historia. Y encima producen abortos continuamente. Es un negocio. Y entonces, y ahora me imagino que desde que ha pasado esto, yo no creo que haya ninguna pareja que se decida tener un hijo. Ese 1,2 habrá bajado a 0,1. Porque, no sé, hace falta estar un poco así para ponerse a tener un hijo ahora, digo yo. Yo no lo tendría en este plan. ¿Ustedes los tendrían? Yo creo que no. Como están las cosas, no, difícil. Entonces, no sé, igual lo consiguen así, de que la gente no tenga hijos. Hombre, y además te dicen, estamos para sonreírnos. Había un anuncio en un bar que ponía, no nos podemos tocar, pero sí sonreír. Y yo le pregunté al dueño, digo, pero ¿cómo no vamos a sonreír si nos tapas la boca? O sea, ni sonreír siquiera, la gente ni se sonríe, ni se habla, se distancia, así difícilmente se procrea. Así difícilmente se procrea. Reducción poblacional, claramente. Claro, esto es todo pero bueno, vamos a ver. Y yo siempre pienso, ¿qué mentes maquiavélicas se tienen que reunir para empezar a hacer todo esto un ovillo como si fuera el nudo gordiano de Alejandro Magno, y para hacerlo tan complicado, para decir, bueno, ¿cómo reducimos población? Porque claro, es que si no, te llega un momento que es que no te cuadra nada. Pues vamos, primero haremos con el aborto, después la educación, o sea, la ideología de género, después soltaremos un bichito para que la gente se asusta y se separe. Promover guerras también. Claro, es que, promover guerras, promover hambre, promover crisis, todo. Todo le sirve. ¿Pero para qué? Es que no lo puedo entender, porque se puede ser malo, pero hasta tal... Porque ellos creen que este mundo es de ellos, y ellos encuentran que esta granja tienen demasiadas cabezas de ganado, entonces ellos necesitan acotar, digamos, la cantidad... Jorge, como si se van a morir igual... Estamos de acuerdo, sí, pero si por eso son tipos de mente, están locos, pero en su maldad, digamos, y con la inteligencia que tienen, la están ocupando en el fondo en vez de mejor. Por eso le digo, si en la ONU hubiese gente brillante, por ejemplo, yo le digo, si en la ONU hubiese gente brillante, estaría enseñándonos a todos a hacer huertos en los departamentos, en las casas, y no tratando de meter a toda la gente en las ciudades para que Monsanto Bayer se quede con los campos.
Pero si el ser humano es muy inteligente, el ser humano, si le enseñas, o sea, otro tema, la educación ahora en España es un desastre. No, en todas partes. En todas partes. Un desastre absoluto. En todas partes. En memoria. Hay falta de cultura total. Sí. Porque sí, salen muy titulados y tal, pero no les hables de pintura, o de música, o de arte, o de historia, o de lo que sea, de filosofía, que no saben nada. Son gente que sabe apretar la tuerca para el sistema, nada más. Sí. Eso es. A un ingeniero, sí. Claro, he conocido ingenieros que no le hablen más que de lo suyo, que no saben otra cosa. Sí, de acuerdo. Jorge Osorio. Sí, ya antes de terminar, ya estamos casi finalizando el programa. Hay tres mensajes que quiero leer. Paulina Alejandra Álvarez dice: gracias, doctor, por su tiempo. Sandra Paola Cerecea dice: que esta gran energía, unidad y amor se expanda a muchos. Gracias. Beatriz Medina dice: desde España, mucha fuerza para no decaer. Para no decaer. Nos está saludando Beatriz Medina. Doctor, finalmente, para ir ya cerrando esta grata conversación y exclusiva para Chile, preguntarle, Médicos por la Verdad, tengo entendido, porque yo vi el video cuando ustedes lo hicieron en España, ese gran lanzamiento, firmaron, entre otras cosas, un manifiesto donde le iban a pedir a los gobiernos algunas medidas concretas. ¿Cuáles son los próximos pasos que ha establecido Médicos por la Verdad, que usted está dentro digamos, de esa representatividad? Sí, estoy un poco al margen, ¿eh? No sé los pasos. Yo sí que yo, por ejemplo, leí al final un manifiesto en el que me pedía que se manifestaran claramente, sobre todo los colegios de médicos, porque, les pido un minutito para explicarme. Aquí no sé cómo estará en Chile el tema, aquí en cada provincia hay un colegio oficial de médicos y tiene un presidente. No sé si allí es lo mismo. Entonces, sí, bueno, pues entonces el colegio oficial de médicos tiene dos funciones primordiales: es defender sindicalmente a los médicos, pues si tienen problemas, porque han hecho algo mal y tal, y bueno, para que se les pague bien, etcétera. Y luego el otro sería proteger a la población de alguna manera, porque es la misión de los médicos, proteger a la gente. Entonces, yo le dije que se manifestara, por ejemplo, en un sitio público, en televisión española, a una hora determinada, que hicieron un manifiesto los colegios de médicos, todos los presidentes, sobre 2 o 3 puntos clave. Que era sobre todo el hecho de que el diagnóstico se tenía que hacer por autopsias, de que la telemedicina es una barbaridad y que se tenía que eliminar inmediatamente, que el hecho de obligar a la población a llevar las mascarillas es una barbaridad y que se tenía que eliminar radicalmente, y sobre todo con esos, y que el hecho de que confinar a gente sana es una barbaridad. Sobre esos 4 puntos giraba todo. Y no se han manifestado en absoluto, ellos siguen mudos, absolutamente mudos. Entonces, claro, si no sale una personalidad que ellos le den el valor y que pase por encima de los periodistas vendidos, porque ahora lo digo así, y lo digo claro, vendidos al gobierno, todas las cadenas de televisión, todas las privadas y la pública están vendidos al gobierno y todos dicen el mismo rollo, absolutamente putrefacto, así le digo, y me gusta hablar claro. Mientras no haya, por ejemplo, un consenso del Colegio de Médicos, de todos los colegios médicos de España, que salga un presidente diciendo esto es así, 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 no, nosotros nos van, como nos han dicho de todo. Nos han dicho pseudomédicos, nos han dicho irresponsables, nos han dicho que lo que decimos va a ocasionar muertos, nos han dicho las mayores barbaridades, pero las mayores barbaridades. En televisión española nos han acusado de que lo que estamos diciendo es mentira, todo es mentira, y encima que lo que estamos diciendo va a ocasionar muertos, va a ser letal. Te sientes indefenso, porque ¿quién te defiende? ¿Quién nos ve? Porque claro, sí, puedes hacer una manifestación de 500.000 en Alemania y te dicen que aquí te dicen que hay 15.000. La manifestación de Alemania eran 15.000. Y encima todos esos unos conspiranoicos, están locos, unos sinvergüenzas, así de claro. Es que no se cortan un pelo. Entonces tiene que ser una autoridad absoluta, no yo, porque bueno, yo soy un pobre médico de familia, bueno, con un currículum de muchos años de trabajo, pero nada más, que salga en televisión española, pero diciendo
esto y esto, pero tiene que ser una autoridad. Y yo había pedido a los presidentes de los colegios médicos que la gente los ve como una autoridad, que lo dijeran, pero no hay manera, no consiguen. Entonces, se pueden hacer todas las conferencias de prensa, todas las charlas que quieras, pero mientras la gente no lo lea y no lo vea en su sitio donde lo ve, porque en España el 90% de la población solo ve la televisión, el 10% ve las redes sociales, el 90% solo se basa en la televisión, entonces no podemos hacer nada. Hacen encuestas y el 90% está conforme con todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque literalmente les han lavado el cerebro. Y nosotros no tenemos ninguna fuerza, o muy poca fuerza. Entonces, sí, tenemos nuestro grupo, el Telegram, hablamos, haremos reuniones, se harán... Pero que llegue esto a ser práctico, yo ya soy muy mayor y veo que es complicado. Yo voy a seguir luchando cada día con mi ordenador y diciendo mis verdades, y diciendo las verdades, y diciendo lo que honradamente pienso. Pero si llego a 10 o 20 o a 5, ahora en este momento pues me leen unas 1000 personas. Bueno, pues esos 1000 se los van diciendo algunos. Pero claro, aquí somos 47 millones de personas que solo ven la televisión. Sí. Bueno, la realidad acá en Chile es muy parecida, doctor. Bueno, acá solamente manifestarle que se enviaron una petición al Colegio Médico acá en Chile. La presidenta del Colegio Médico, señalarle, digamos, que la misma presidenta del Colegio Médico en Chile está a favor de la vacuna y ella argumenta que nada puede volver a la normalidad mientras no se vacunen. Esa misma frase me dijo a mí el presidente de aquí de Santander. Porque ya antes de empezar todo esto, que yo me hiciera viral en la red, le pedí una entrevista directo. Me dijo la misma frase exactamente igual. Parecen clones. Y yo le llegué a decir, digo, pero hombre, me estás diciendo una serie de cosas que no lo entiendo. No has estudiado medicina igual que yo. Así se lo dije claramente. No se inmutó. Dice, yo sigo las recomendaciones de la OMS. Salí llorando de la conferencia. Yo salí llorando de allí, desesperado totalmente. Digo, no, si esto no se mueven, yo, ¿qué voy a hacer? Bueno, por lo menos puedo hablar en algún sitio, me lee la gente, intento ayudar. Ahora hay pacientes que no los atiende el médico de cabecera porque no coge el teléfono, que ahora me están llamando a mí para que yo les oriente un poco. Y digo, pues mira, es que yo no soy partidario de la telemedicina, ¿cómo te voy a decir? Y a todos les recomiendo, tienes que ir al médico, porque y yo soy consecuente con lo que digo, ¿no? O sea, sí que puedo orientarles y decirles algo, pero no se debe. Al médico al paciente hay que atenderlo cara a cara, hay que darle cariño, porque mucha gente va por cariño. Ahora ya no hay confesores. No sé cómo está en Chile el tema de religión, pero antes la gente, aquí hace 30, 40 años, iba al confesor y se confesaba, pues mi marido me dice esto, mi mujer me dice el otro, o mi hijo me dice el otro, y les escuchaba el cura a algunos. Ahora no hay, es que no hay, ahora pues iban al médico a decirle que estaban malitos porque tenían un tumor o un bulto o algo, pero a la vez querían confesarse con nosotros en ese sentido. Y eso lo han perdido. Han perdido. De esta manera es imposible hacer ningún tipo de medicina humanista. Yo les ponía esta música a la consulta, relajante. Porque a veces se queda una noticia dolorosa, porque a veces en primaria se dan noticias muy dolorosas y hay que darlas de una manera especial, con cariño. E intentar evitar que el dolor sea más grande de lo que es. Por teléfono no se puede hacer nada. Es una de mis mayores reivindicaciones que acabe esta barbaridad de la consulta telefónica. Sería un primer paso. Y que el médico se quite la mascarilla, por favor. Y si coge la gripe, coge eso, pues ¿qué vamos a hacer? Está en nuestro ADN de médico. Yo nunca me he puesto una mascarilla para nada, más que como he dicho antes. Si me pega una gripe, pues bueno, yo la pasaré. Sí, es que es así, no puedo ponerme una careta delante de un paciente, no puedo. Solo lo hacía cuando estaba dormido en una mesa de quirófano, estaba ayudando. Yo no he sido cirujano, he hecho alguna cosita, pero ayudaba. Entonces, y delante de un paciente, un fallecido también la ponía, pero a mí ponerme una careta delante de un paciente me parece un crimen. Me tiene que ver la cara. Creo yo, y si me va a echar algún virus, pues ya me intentaré curar, pero es que yo soy así en ese sentido. Creo que el médico
el médico es una especialidad, es una profesión diferente. Que no es como un sacerdote, porque mucha gente dice, no, yo estoy aquí para ganar dinero. Eso lo he oído. Yo curo, hay muchos médicos que ponen una distancia tremenda. Yo nunca me puse bata, por ejemplo. Yo no me quiero poner ninguna medalla. Yo nunca me he puesto bata porque era marcar distancia con el paciente. No me gusta ponerme una bata. Y no tengo que ser médico y me ensuciaba la ropa. Pues bueno, pero el hecho de ponerme la bata ya me distingo de... No. Y muchas veces hasta me sentaba en la silla del paciente. Digo, venga, que me pongo en tu lugar. ¿Por qué hay que ponerse en el lugar? Es que hay que ponerse en el lugar de él. Que te viene preocupado por algo, no lo separes así, no lo trates y no lo trates a 2 metros y no me hables, que me vas a echar el virus. Es que eso sí... Y ya, te voy a llamar por teléfono a ver si te recibo. ¿Pero cómo es eso? Eso no puede ser. Pues se lo dije al presidente del Colegio Médico de aquí, ni se inmutó. Bueno, no sé si hablo claro o hablo... si me expreso bien, no lo sé, si me expreso bien, es que no lo sé. Sí, se entiende, doctor, y bueno, felicitarlo por su gran calidad humana. La verdad que un hombre muy valiente usted, Rafael. La verdad que mi respeto hacia su persona. Jorge Zamora, vamos cerrando el programa antes de darle las palabras de despedida al doctor. Sí, bueno, como palabras al cierre, bueno, yo igual felicito la iniciativa de Médicos por la verdad es que ya hay varias partes. Chile es difícil porque acá el negocio es demasiado bueno y la represión también es demasiado fuerte como para que los médicos aquí recojan el guante de Médicos por la verdad. Aquí yo me pongo en el caso de que un médico dijera lo que usted está diciendo. Claro, pero si lo hiciera público, a ese médico lo van a sacar de donde está trabajando, lo van a echar del colegio médico, le van a destruir la carrera, lo van a dejar completamente en la calle, con una mano adelante y la otra atrás. Esa es la realidad chilena, lamentablemente. Y bueno, yo igual, por ejemplo, por ahí apareció un comentario que decía, ¿qué pasa con los médicos y los abogados en Chile? Bueno, abogados ya hay. Varios abogados ya están levantando la voz respecto de esto. Ahora, en cuanto al tema de los médicos en Chile, tal y como digo, estoy diciendo, deben haber algunos que deben estar diciendo, pero no se van a atrever a decirlo, por ejemplo, en un CNN, en una Televisión Nacional de Chile. Es bastante difícil, porque eso significa una crucifixión literal de su persona, Jorge, lamentablemente. ¿tú dices que, por ejemplo, un médico privado que tenga una consulta privada ahí, porque si no, ahí hay medicina también pública, ¿no? ¿O no? Sí, no, es que acá es brutal. La realidad chilena es muy brutal, es muy militar. Este país es muy militar. Nosotros tenemos una escuela que nos dejó la dictadura de Pinochet, que es muy prusiana, por decirlo de alguna forma. Entonces aquí todo se ha alineado, aquí todos son todo funciona como muy militarmente. Si usted ve, por ejemplo, ve la estructura de un hospital, cuando el médico jefe habla, todos los demás obedecen. Es una estructura 100% militar. Así que no tanto, sí, es un poquito no, acá es brutal, es muy difícil que eso ocurra. Ojalá ocurra, pero mientras tanto, felicitar a los médicos por la verdad de España, de Argentina, que sé que se están armando, creo que hay en Brasil también y en otras partes, y bueno, eso, darle las gracias por el enlace, Rafael Gasso, y espero seguir en esto, nosotros también, aquí como chilenos, digamos, como personas de parte de la humanidad, porque ese es nuestro bando, la humanidad. Aquí en la radio El Mirador del Gallo también, en el enlace que hacemos siempre aquí en Contingencia con Jorge, con Alejandro y con Marion. Pues vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir nosotros también en la lucha, porque esto es una guerra informativa. Es decir, aquí estamos hablando de que la guerra final no es entre el bien y el mal, es entre el conocimiento y la ignorancia, por lo menos en esta pasada. Así que un abrazo y por mi parte me despido, le cedo ahí a Jorge la palabra. Gracias Jorge. Bueno, decirte, Jorge, que estamos más tarde a las 22:15 con el doctor Marcelo Pereta, que es bioquímico y químico farmacéutico que nos acompaña desde Argentina. Antes, darle agradecimiento al doctor Rafael Gasso y doctor, su mensaje esperanzador para Chile. Pues hombre, yo hablaría a los médicos, que alguno me estará escuchando seguro. Yo sé cómo funciona esto, porque precisamente mi hermano, que era sacerdote y enfermó allí, me contaba un poco cómo funcionaba un poquito el tema, ¿no? De los fármacos y de la atención y tal. Pero que allí como aquí, cuando nos dan el título de médico, hacemos el juramento hipocrático, que es muy claro,
muy simple, muy sencillo, pero muy complicado de cumplir si recibimos expresiones. Hay que cumplirlo siempre, el juramento hipocrático. Entonces, yo entiendo que la familia es lo primero, que hay que entrar el dinerito a casa y de que las presiones son las... Pero no sé si se puede dormir tranquilamente. A mí me acusan de que yo hablo así porque veo los toros desde la barrera. No sé si se infla ahí esa frase. Como yo estoy jubilado, como a mí no me pueden echar, y yo siempre lo digo, a mí si me hubiera tocado esto en activo, que ojalá me hubiera tocado, porque a mí me jubilaron de manera forzosa por edad, yo quería seguir trabajando, yo no hubiera aceptado esto. Y lo he dicho antes, que me hubiera traído los enfermos en mi casa. De alguna manera, no se puede aceptar esto. Y si en Chile hay médicos que de verdad están por la otra labor, por no tragar por todo esto, que por favor alguno que levante la voz y que se arriesgue. Y si se arriesgan 5, seguro que es más fácil que no le hagan nada que si se arriesga 1. La vida es muy larga y muy corta, y la vida se duerme muy bien con la conciencia tranquila. Es solo eso, que por favor que alguno levante la voz, si efectivamente no la ha levantado nadie, y que se procuren reunirse o procuren de manera individual, de alguna manera hablar con ustedes o con el que sea y dar un mensaje de esperanza a la gente. No se puede seguir aquí, no se puede seguir así. ¿De acuerdo? Gracias, doctor Rafael Gasso. Es esperar que no sea la última oportunidad. Agradecemos su gentileza. Insistir que allá en España a esta hora son 1:15 para la 1 de la mañana. Estamos en directo con el doctor Rafael Gasso. Está trasnochando, doctor. Bueno, despedir a Jorge Zamora, que lo cual lo estamos viendo más ratito. Despedir al doctor Rafael Gasso, quien es médico de Médicos por la Verdad, y darle los agradecimientos a Mario Jara, por otro lado, que masificó este video en las redes sociales, pedirle a nuestros amigos que una vez terminado, que se termine este gran streaming, que por favor lo masifiquen en las redes sociales. Y por último, darle las gracias a Alejandro Correa, que hizo posible esta transmisión. Un abrazo fraterno, estimado doctor, a la distancia, y muchas gracias por tu mensaje esperanzador. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Hasta luego.